Ah, ya está. Joder, es que pensaba que era algo más. Vamos a aplaudir al tráiler este que hemos puesto. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la 9ª edición de este festival crossover. Coño. Crossover que ya sabéis que habla de series y que nos convierte en personas más sabias y más felices, que es lo que consiguen las buenas series de ficción. Estamos en el segundo día y quiero presentaros a mi invitado, que es un talentoso guionista y realizador. Vaya a pedir un aplauso para Pol Rodríguez, por favor. Muchas gracias. Gracias, Mariola. Pol Rodríguez es director, es guionista, ha hecho cosas muy interesantes, por ejemplo, lo más reciente que habréis visto es Segundo Premio, con Isaac y la Cuesta, pero hoy no viene a hablar de eso, viene a hablar de una serie que se llama Rabalear. Podréis ver el primer episodio después de nuestra charla, es el peaje que hay que pagar para ver el episodio, escuchar a Pol. He de deciros que voy a daros un dato. Este mes de marzo se estrenan 62 series en todas las plataformas. Esta se estrenará en HBO en mayo, el 20 de mayo, el 22 de mayo, me corrigen aquí. Y os puedo garantizar que es de lo mejor que vais a ver este año. Ole. Esto es así. Y os lo digo yo, que las veo todas por vocación o por obligación, muchas veces. Bueno, Rabalear es una serie, es un thriller sobre el acoso inmobiliario. ¿Cómo os quedáis? Pol Rodríguez, por favor, quiero que nos cuentes exactamente de dónde viene esta historia. Hay que decir que es su historia. Además. Bueno, os explico. Primero, gracias por traerme aquí. Que sepáis que Rabalear hoy es premier en España, porque no se ha visto en España, con lo cual Estuvo aquí en Berlín. Crossover se lleva el dato. Perdona, Berlín, Donosti. Exacto. Esto es así. O sea, bravo. Y explicaros, siempre es un poco difícil hablar de una peli o de una serie antes de la que veáis, porque no se quiere desvelar nada y tal. Pero sí que creo que es importante poner el contexto en esta serie, porque esta serie se inspira en una historia personal. Mi familia tuvo un restaurante en el Raval durante 90 años. Lo abrió mi bisabuelo en 1929. Lo mataron a él dentro del restaurante en 1946 con una bomba. Nació mi padre en el piso de arriba de la cocina y en 2021 nos desahuciaron. Un fondo buitre. Exacto. Durante 7 años el edificio lo compró todo un fondo de inversión, buitre en este caso, y estuvimos como 7 años negociando nuevos contratos, nuevas condiciones. Y ya en esa época yo ya vi elementos necesarios como para explicar una historia sobre la dificultad habitacional en Barcelona, y cuando nos desahucian pues me doy cuenta que la realidad acaba de entrar en mi ficción y decido explicar una historia sobre una familia típica catalana que trabaja en el Raval desde hace tantos años y que se encuentra una situación no querida, y cómo hacen para salvar ese restaurante, ¿no? Bueno, lo ha resumido, yo la he visto entera y daría para mucho más, pero sí, básicamente es esto, Se estrena, insisto, en HBO el día 20, es una serie en catalán y luego se podrá ver en TV3. Me gusta mucho esa coproducción, creo que eso está dando grandes momentos al audiovisual por aquello de la ficción propia, en un idioma propio, que tiene todo el sentido en la serie porque pasa en Cataluña, en fin, o sea, igual que se ha hecho ya con otras series en euskera. Pero yo sí quiero saber, claro, es un thriller sobre algo tan complicado y tan poco dado al thriller como esto, ¿no? Como el acoso inmobiliario, como la ocupación, en fin, todas estas cuestiones que salen en la serie. ¿Cuándo decides tú que ese va a ser el género? Pues lo decido cuando me pasa el desahucio. Me doy cuenta de que hay elementos de thriller, ¿no?, que he estado viviendo en mis propias pieles, como es la tensión y el ahogo que te va sometiendo a un fondo de inversión poco a poco, y la desesperación que tú
vas sintiendo, ¿no? Y luego el Raval tiene mucho, no sé si habéis estado o no, pero el Raval es un barrio que cuesta pararte. Ellos no han estado porque los vascos no viajan. No viajan, ¿no? Pues Los es un vascos barrio tienen donde en Donosti, ¿dónde van a ir? donde tiene una energía muy especial, donde cuesta mucho pararte, donde siempre parece que algo te empuja, ¿no? Y esto era algo que yo quería que la serie transmitiese, que tuviese este dinamismo. Y sobre todo luego, el momento que te planteas un thriller, estamos muy acostumbrados a thrillers pues, de pistolas, de drogas, de asesinatos. Y yo decía, no, digo, creo que hacer un thriller sobre un problema que nos está afectando a todos de una manera bárbara, creo que puede conectar muchísimo con la gente. Vemos, y lo sufrís en Donosti, lo sufrimos en Barcelona, se sufre en Madrid, se sufre en todas las ciudades del mundo, como cada vez más esta presión urbanística y este progreso urbanístico nos va ahogando a nosotros como ciudadanos y poder mostrar todo este espíritu un poco yo creo que tiene Rabalear, que es un espíritu de rebelión y de rebeldía, ¿no? De enfrentarse a los grandes, pues me parecía que eran los elementos perfectos para un thriller. No, no, y está muy. Es verdad que es un thriller sin pistolas y sin efectos especiales y sin acción más allá de lo que estás contando. A mí me interesa mucho saber por qué crees que esta serie la seleccionaron. Es la primera serie que va al Festival de Berlín, eh, española, quiero decir, y a mí me resultó curioso ver que estaba allí. Quiero saber si tú crees por qué la seleccionan en Coño, Berlín, porque es buenísima. al margen. No, yo creo básicamente por lo que estoy diciendo, porque el tema que estamos tratando en Rabalear es un tema que se exporta en todas las ciudades del mundo y le han visto, yo creo que le han visto un interés más allá de que sea algo local de una ciudad con toda su gastronomía catalana, con todos sus problemas de un restaurante, con toda la idiosincrasia de una familia. Habla de esto, ¿no? Habla de un problema que nos ataca a todos y de la difícil solución que hay, ¿no? Y cómo esta familia plantea una solución llevada al límite y que de alguna manera yo creo que el Festival de Berlín vio esto, ¿no? Vio esta capacidad internacional de la serie por un lado y por otro lado creo que también tiene una cosa que es muy juguetona la serie a nivel cinematográfico y de narrativa, como intentamos hacer que la realidad entrase en la serie al ¿Cómo, cómo? máximo. ¿Cómo es eso? Bueno, la idea un poco de cuando yo planteé esta serie, planteaba una serie que tuviese un hiperrealismo de alguna manera, ¿no? Al vivirla yo en mis pieles dije, esto la tenemos que vivir así, tiene que ser algo casi como documental, casi como si capturásemos una ficción más que rodar una ficción. Entonces, todos los dispositivos narrativos que hay en la serie están llevadas a ese punto, ¿no? Desde construir un decorado real en un espacio en medio del Raval, que yo quería que el restaurante estuviese realmente en el Raval y que la gente que pasase por la calle la pudiese ver, no hacerlo en un plató, por un lado, hasta luego ya veréis un dispositivo narrativo, fílmico, donde son más propios de la estética documental, donde se trabaja con zooms muy largos, donde capturamos las escenas de alguna manera, donde tú pones los actores en un sitio y tú los ruedas, pero que puedan interactuar con el entorno. Rodamos muchas escenas en espacios reales, donde ya veréis y os daréis cuenta de que hay gente real en las escenas. Y todo esto creo que le da un añadido a la serie, ¿no? Rompe un poco con las narrativas más clásicas que estamos acostumbrados a vivir en una serie, ¿no? Una serie de 4K, de 8K, y queríamos hacer algo que tuviese su propia identidad visual. Y creo que al final conseguimos, la encontramos haciendo una imagen más sucia, haciendo un sonido más propio de los 90, haciendo una percepción de casi de cámara oculta. Entonces, todo esto son elementos que yo creo que el Festival de Berlín vio como... Vio. Sí, hay algo en la serie que es verdad que es hipnótica y es muy distinta. No tiene nada que ver con las narrativas que estamos acostumbrados a ver, ni visual, ni en cuanto a la historia. Y a mí me interesa mucho saber cómo es posible. Mira, os decía, este mes estrenan 62 series. No hay ninguna en esas 62, ninguna,
que toque ni siquiera tangencialmente esta lacra que supone el tema de la vivienda. Me impresiona mucho y entonces quiero saber si vosotros, tú cuando tienes esta idea, ¿cómo es ese proceso para vendérselo, en este caso, a HBO, que es la responsable de la compra, ¿no? ¿Cómo es eso? Es decir, tú llegas y cuentas qué. Si Bueno, aquí hay guionistas que quieren contar una historia, ¿qué le cuentas a HBO? bueno, hay que pensar que tiene elementos como dramáticos, como muy potentes, ¿no? Pues una familia trabajadora, de un barrio trabajador que se enfrenta a los fondos de inversión, ¿no? Ya tienes el David contra Goliat ahí, que eso siempre funciona muy bien. Pero sí que es verdad que cuando yo estaba escribiendo la serie y hablaba con compañeros directores, guionistas sobre la temática que íbamos a tratar, mucha gente me decía, no la vas a financiar. No la vas a financiar, yo he hecho este proyecto autofinanciándolo yo mismo, con mis colegas, con tal, o sea, muy difícil que las estructuras hoy empresariales pongan dinero para esto, ¿no? Y luego te das cuenta que 5 años después hay público que necesita ver esto, que pide esto, y las cadenas, las plataformas son conscientes del público que tienen, y yo creo que le ven este atractivo ya, ya no solo de alguna manera de mensaje, sino también de una manera totalmente de industria, ¿no? De que la puedan ver mucha gente, que le puede interesar este tema a muchísima gente, ¿no? Con lo cual la problemática de alguna manera lo que hace es despertar un interés y hay una conciencia de un abuso, ¿no? Dime una cosa, ¿fue más fácil convencer a HBO que a tu familia de que esto se iba a hacer? No, a ver, dentro de todo no es mi familia Bueno, la que sale, es es una una ficción, ficción, claro. A ver, pero es Francesc Orella, Enrique Auquer, María Rodríguez Soto, Sergi López, sí, tenemos un casting maravilloso. No, sí, te tengo que decir Tim una Ávila. cosa, o sea, si algo tiene, pues las disciplinas artísticas, ya sea pues, el cine, la música, la literatura, la pintura, es que tienes la posibilidad de crear tu relato, ¿no? Y entonces, de alguna manera, a mí me ha dado la oportunidad de vengarme de esa situación. Y yo lo que hago realmente aquí es una venganza poética de lo que me pasó a mí, con lo cual, de alguna manera, la familia se suma a esa venganza Ah, poética muy bonito esto, y, claro. y lo comparten, pero te tengo que decir que no han visto nada. O Ah, ¿no? sea, no, O yo sea, no. ¿la he visto yo antes? La has visto tú antes. De hecho, el Y, domingo y los berlineses. y los Y estos berlineses. señores que están aquí la Y van a ver vosotros, la antes. vais a ver. Mis padres no vinieron a Berlín, la vieron, pero el resto de mi familia hacemos un pase este domingo para que puedan verla entera, la serie. Pero sí que es verdad que cuando nosotros hicimos la construcción del decorado, ¿no? Que hicimos una réplica parecida a lo que era mi restaurante antiguamente y construimos las cocinas, que tienes que pensar que esta cosa que decía de realismo, pues yo lo que quise es construir algo, un restaurante de verdad. O sea, Con funcionan ese las ritmo frenético, además. claro, y funcionan las planchas, funcionan las Sí, 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 sí. freidoras, el extractor, funciona todo. De hecho, entraba gente del barrio a pedir mesa. Porque antiguamente había un restaurante allí, el Mesón David, y había mucha gente que llamaba a ese restaurante y se pensaban que lo habíamos abierto, que no era una serie, sino que era un restaurante que se abría. Y en esta reconstrucción de este decorado, pues yo me acuerdo que hubo un día que vinieron mis hijos y mis sobrinas de 14 y 17 años, y entraron y se pusieron a llorar. Así, ¿eh? Porque, claro, ya lo sabéis, cuando hay un negocio familiar, todo el vínculo familiar se establece en esos negocios, ¿no? Durante tantos años, y más si es un restaurante familiar donde los encuentros, donde las dinámicas familiares pasan ahí dentro, ¿no? Entonces, las sinergias que hay familiares, pues cuando pierdes un sitio así, tienes miedo de perder las relaciones familiares de alguna manera. Y nosotros lo echamos mucho de menos a el restaurante. Y mis hijos con 14 y con 17 años, pues sufren de esa falta de espacio, de diálogo, de sobremesa, de conocer a gente, de establecer conversaciones entre un fontanero, con un taxista, con un actor, con un político, con cualquier persona, ¿no? Es un espacio de debate, es un espacio de placer, porque al final estás comiendo y es un placer, y aquí lo sabéis muy bien todos vosotros, y compartir No sé eso, por qué dices eso. compartir eso es compartir la vida, ¿no? Al final, yo creo que en toda nuestra sociedad española, si cogemos una foto de
cada comida creo que hacemos un retrato de nuestra familia, ¿no? Y un poco lo que era Can Lluís y lo que refleja Can Moscas es que es un espacio donde en ese espacio puedes ver la historia de esta familia, pero puedes ver la historia de la ciudad y puedes ver la historia de España de alguna manera, ¿no? Claro, y la historia del barrio, sobre todo, un barrio tan particular como el Raval. Es verdad que la serie produce, es una mezcla de tristeza y de nostalgia y de rabia por lo que supone y por lo que se cuenta y demás, pero bueno, hay una parte balsámica también, como es que ahí quería entrar yo. Hay un personaje concreto que es el malo de la serie, el malo de verdad, ¿no? El malo, pero un malo muy reconocible, que eso es lo más tremendo, que es el personaje que interpreta Sergi López. Y es verdad que la serie, bueno, sí, es una especie de venganza, ¿no? Entonces a mí eso me encanta. O sea, me ha encantado que tú puedas, digamos, de alguna manera resarcirte del dolor o de la... Quiero saber cómo fue ese proceso de construcción de... No sé si ese personaje existe No, o o más o sea, menos. no, o sea, todos son fruto de mi imaginación, pensando cómo podía ser esta ficción y esta realidad y cómo podía yo vengarme de esos personajes. Sí que es verdad que todos sabemos que en el mundo de las inmobiliarias hay personajes muy turbios. A mí me llaman a casa cada dos por tres, me preguntan cómo estoy, la gente de Tecnocasa, me dan un poco de miedo, ¿Cómo, digo, cómo? a mí me pasa, ¿no os pasa a vosotros? Yo vivo en Barcelona en una casita que es un sitio como muy especial y cada dos por tres me pasa agentes de Tecnocasa ¿Ah? para saber cómo estoy. Es como, a ¿Pero ver, cómo estás en general? de salud. Venga, va. Te lo juro, y es como, Pero eso es no nos maravilloso. conocemos de nada, que decir, no, no, sí, entonces, no, si tú quieres vender, si quieres alquilar, De no, yo estoy salud. bien en casa, yo vivo aquí. O sea, no os preocupéis, si cualquier día pasa algo, necesito O algo, sea, no lo ya os había llamaré. oído, me parece fascinante. Entonces bueno, cuando de alguna manera nos ponemos a investigar, porque una cosa es lo que te pasa a ti, pero al final estoy hablando de muchas realidades. En Rabalear, ya veréis, hablamos de muchos estratos sociales, porque al final el problema habitacional es un problema muy complejo, donde afecta a muchas capas sociales, a la clase media, a la clase baja y a la clase alta, ¿no? Y yo tenía muy claro que tenía que investigar para poder hablar con propiedad. Y en esa investigación, que fueron casi como un par de años, donde estuvimos, pues imaginaros, dando clases de castellano a chavales de la calle para saber cómo vivían, por qué estaban en esas situaciones y qué iban a hacer para salir de esa situación. Estuvimos trabajando con fondos de inversión para saber, a gente de Goldman Sachs, para saber cómo trabajaban, cómo pasaban 18 horas de pie sin parar para trabajar. Entonces te das cuenta que no era todo blanco y negro, sino hay mucho gris y cómo los colectivos activistas de defensa del habitaje, cómo se movían entre ellos, cómo se defiende un narcopiso, cómo las asociaciones vecinales trabajan. Entonces me di cuenta de la complejidad de todo esto, ¿no? Y ahí es cuando digo, no, no, esto tiene que ser una serie, no puede ser un largo, tiene que ser una serie. Y al final a mí lo que me interesa mucho de Rabalear, y creo que es algo que es como que atraviesa la serie de una manera muy horizontal, es esta idea de progreso, ¿no? Esta idea de progreso que tienen las ciudades y que tenemos nosotros también como seres humanos, ¿no? Hasta cuánto, o sea, todos necesitamos progresar y el progreso es necesario en todos sitios, pero cuánto progreso tenemos que tener y cuánta memoria tenemos que borrar para poder avanzar, ¿no? Y ahí me parece súper interesante, porque entonces es cuando se establece un diálogo y una contradicción, porque obviamente nosotros tenemos que tirar para adelante y tenemos que avanzar, pero estamos perdiendo la identidad mientras avanzamos, estamos olvidando quién somos. O sea, si perdemos locales emblemáticos en las ciudades y nos parecemos todas igual, creo que estamos perdiendo algo de identidad. Y este es el conflicto que más me interesa de la serie. Y es un conflicto que pasa en la ciudad y pasa también en el restaurante, donde es una familia, donde es un restaurante familiar, que son los padres que llevan el negocio, pero está el hermano pequeño David, ya lo veréis, que es el chaval que tira. Y este chaval quiere cambiar las cosas, quiere mejorar la carta. Es una carta tradicional, clásica, De no sé, comida de comida cuina tradicional, casolana, cuida sí. casolana, como si fuera una fonda, una casa fonda, y él quiere cambiar todo esto y quiere avanzar y está muy bien, ¿no? Entonces ese conflicto intergeneracional creo que es muy interesante de replantear, ¿no?
Fíjate, pues a mí una de las cosas que me ha gustado mucho de la serie es que invita a reflexionar sobre la necesidad del decrecimiento. Tú dices avanzar, pero yo creo que o nos paramos y decrecemos o nos vamos directamente al abismo, porque si no, no quedará Can Lluís y no quedará nada, ¿no? Fíjate, yo quiero que me expliques también vuestro punto de vista a la hora de crear la serie sobre esta polémica de la ocupación que con tan poco tino consiguen contar determinados magazines de televisión como los de Ana Rosa Quintana o Susana Griso, que invitan a pensar que te vas a ir de casa a comprar el pan y van a venir unos ocupas a ocuparte la casa. A mí me parece que periodísticamente se está haciendo de una manera horrible contar esa historia, y me gusta mucho que la serie ocupe un lugar que creo que no está ocupando el periodismo a la hora de narrar este conflicto, esta polémica, en fin, esta cuita. Quiero Sí, saber tú cómo lo has bueno, yo creo que se vivido. pone mucho foco en la ocupación y se habla poco de los fondos de inversión. Claro. Quiero decir, creo Y de los que desahucios, los sí. datos están ahí. El índice de ocupación es muy bajo en España, lo que pasa es que no se dice, porque se fomenta un tipo de políticas, pero el índice de ocupación es muy bajo. Ahí están los datos. Pero el índice de abuso inmobiliario es muy alto. Entonces, el hecho es el cambio de foco, ¿vale? Y lo que digo, o sea, no es blanco y negro. O sea, aquí hablamos del problema de la ocupación y la complejidad de la ocupación y que no es la solución, pero sí que se apela a una protesta, de alguna manera, clasial, básicamente. Yo creo que al final aquí el debate no va tanto entre nosotros, sino entre nosotros y los de arriba. Sí. Yo creo que va por ahí, ¿no? Entonces yo creo que al final las sociedades hoy en día, y nosotros tenemos parte de culpa de eso también, que es algo que me gustaría decir, reflexionar, es que al final hoy en día la sociedad nos está dividiendo en dos tipos de ciudadano. O somos turistas o no tenemos casa. Todos nosotros, a la que podemos, viajamos. A la que tenemos 4 días, nos vamos de Semana Santa. Los vascos no, ya te lo he dicho. Bueno, pero venimos aquí nosotros entonces. Vale. Pero pasa esto, ¿no? O sea, los que tenemos posibilidad, a la mínima viajamos. Y no nos damos cuenta cómo esto afecta a la dinámica económica global. Y tenemos que ser conscientes que nosotros también somos parte de ese problema. Sí, total. Y luego hay la gente que no puede viajar. Y esta gente que no viaja es gente que no tiene sitio donde estar, no tiene capacidad económica a unos precios cada vez más abusivos y no tienen sitio. Entonces, si no hay unas políticas sociales adecuadas para absorber toda esta cantidad de gente que necesita un sitio, porque tenemos que tener en cuenta que una de las realidades que yo descubrí en este proceso de investigación y que fue que la pandemia lo puso encima de la mesa, fue que hay tanta gente sin casa en nuestra sociedad que los mismos hoteles o sea, los hostales, vamos a decir no hoteles, los hostales ya trabajan para los ayuntamientos, para que la gente tenga un sitio. O sea, los ayuntamientos no tienen capacidad de absorber a esta gente y darles un sitio, entonces lo que hacen ya es pagar a hostales. La gente sin casa, quieres decir. La gente sin casa. Entonces ya pagan a hostales. Entonces todo esto... ¿Esto lo has averiguado haciendo la serie? Totalmente. De hecho, los papás de Nisrin, que es un personaje que vais a descubrir aquí, que es la chica pakistanesa, los papás reales, ellos trabajan, que son una familia pakistaní, ellos trabajan para el ayuntamiento con sus hostales a darle sitio a la gente que no tiene casa. Entonces ponen servicios sociales y ponen servicio de catering, tienen que pasar unos requisitos. Pues esta gente tiene más de 405 habitaciones ya, en 4 años. ¿Vale? Pero lo curioso es que el mismo ayuntamiento necesita estos sitios, porque la realidad es esta. Pero esto, la realidad no se habla de esto. Entonces me parece que son datos que yo voy descubriendo y que son muy interesantes de exponer, porque la gente no tiene conciencia de esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todas estas dinámicas especuladoras y obviamente que se necesita capital y se necesita capital extranjero, pero tenemos la visa oro. Todo esto lleva a unas problemáticas donde pues esto, vamos perdiendo espacios que son nuestros, ¿no? Que nos identificaban en la ciudad y que cada vez más los vamos perdiendo. Las Ramblas de Barcelona cada vez más
todos los edificios son todos de fondos de inversión extranjero, donde ¿qué pasa ahí? Que al final, ¿quién va a pagar? Van a pagar los turistas que vienen de fuera o a vivir, ¿no? Los expats que vienen a vivir o a turismo en masa. Entonces, ya, tú no puedes vivir en las Ramblas. No. Entonces ya te vas Ni yendo. pasear ya, ¿eh? Ya yo estoy viendo, no sé si, yo porque soy un friki y ya me meto en portales y tal, pero yo he visto hórreos de aquí que ya se están poniendo a unos precios de 100.000 euros un hórreo, donde normalmente un hórreo es para poner, no sé si es la leña o qué es, pero para ya poner habitaciones en un hórreo y venderlo para el turismo. Y dices, a ver, un momento, estamos en un momento un poco loco ya. Un poco loco que ya vamos a espacios como muy bizarros, ¿no? Entonces creo que hay que tener un poco de conciencia y somos nosotros los primeros que tenemos que tener conciencia, ¿eh? Yo creo que nosotros mismos tenemos que saber cuál es el impacto que hacemos con nuestras obras. Y a la hora de cuando, o sea, quiero decir, en todo el proceso de construcción de la serie, eh, ¿hay algo que no sabías y sabes ahora? Sí, sí, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Como por ejemplo, Bueno, estas cosas de porque tú dinámicas. viviste este proceso y ya sabías más o menos cómo funcionaba un Sí, desahucio, un... sí, bueno, yo lo que no sabía es cómo fuerzas vecinales defienden espacios contra narcos, por ejemplo. O sea, pensar ¿Cómo, que cómo, cómo? los narcopisos, Sí. ¿vale? Es una realidad también que descubrí por qué hay narcopisos. No sé si aquí existen, pero en Barcelona hay narcopisos. Y esto sale porque los narcos son muy listos y tienen sus abogados, entonces se dan cuenta que después de la crisis del 2008, ¿no? Bancaria, donde los bancos tienen muchísimos pisos porque se quedan con las hipotecas de la gente, y tienen estos activos, pero que no les dan uso porque tienen demasiados. Entonces, los narcos saben que si tú ocupas un espacio de un banco, vas a poder estar más o menos, si te lo puedes trabajar bien, entre 1 y 2 años. ¿Vale? Entonces, Un ellos espacio, quiero decir, una propiedad de un ocupan banco. una propiedad de un banco, pueden ¿Cómo estar saben que es de un banco? registro civil. Es ¿Vale? tan sencillo como ir al registro civil, tú pides una nota del registro civil y lo sabes. Entonces lo ocupan y entonces estos tipos se ponen ahí a repartir droga, ¿vale? Ujú. ¿Qué pasa? Que si tú le das droga a alguien que necesita droga, pues cuando sale de ahí la policía ya los están controlando, cuando sale los captan, A los de a los yonkis, de Sí. alguna manera, cantan que está ahí el narcopiso. ¿Qué hacen los narcos? Que se droguen dentro, que salgan limpios y no las puedan coger. Entonces, el narcopiso es un sitio donde, de alguna manera, entra la gente a drogarse dentro y luego salen. Entonces, ellos se protegen. El problema está en que están ocupando unos espacios que no son suyos, que un banco que puede ejecutar la salida de esta gente no lo hace por la cantidad de espacio que tiene. Entonces, ¿cómo de alguna manera un Pero tú dices, defecto? ¿las fuerzas vecinales van contra qué? Entonces, ¿qué hacen las fuerzas vecinales? Las fuerzas vecinales lo que hacen es ir ahí delante y decir con la cacerolada, aquí hay un narcopiso, aquí hay un narcopiso, aquí hay un narcopiso. Y lo hacen público, ¿vale? Pero se enfrentan a los narcos porque la policía no Tú los eso puede no lo sacar. sabías, eso Yo lo has eso no lo averiguado al sabía. hacer la serie. Y claro, porque yo en el Raval es un sitio donde obviamente tiene muy mala fama y siempre hay un estigma en el Raval muy fuerte, pero es uno de los barrios con más asociaciones y ONGs de Europa. ¿Vale? Entonces hay mucha fuerza vecinal en el Raval, que se organizan muchísimo entre ellos. Y entonces me entrevisté con Tot Rebel, que se llama, que era una asociación que lo que hacía era recuperar esos narcopisos para, entonces, lograban que los narcos saliesen, entonces se metía un vecino y cerraba y lo ocupaba. Entonces hacían ocupación de resistencia. Coño, qué Entonces iban bueno. turnando hasta que el narco se hartaba y se iba a buscar otro piso. Entonces recuperaban esos espacios y dices, coño, hostia, están recuperando un espacio. ¿Y qué hacían con ese espacio? Le daban a alguien que no tenía vivienda, que no entraba en el hostal, que el ayuntamiento no podía. Entonces, hostia, están ocupando para darle a esta persona, le están dando un sitio. Claro que se lo ocupa, obviamente se lo ocupa, pero es que este espacio no está haciendo nada al banco. Entonces, te vas dando cuenta que no es blanco y es negro, o sea, al final todo. Pero también esta persona que está ocupando ahí, de alguna manera la van a echar, ¿vale? Entonces, bueno, va a ir la prensa y tal. Bueno, ya tienen un sitio para esta persona en otro lado, pero tiene que hacer la prensa. Entonces, todo se usa de alguna manera, ¿no? Al final, te das cuenta cómo se usa
la vivienda en varios contextos. Y el problema está en el problema de la vivienda en sí mismo. Entonces yo creo que de alguna manera esto es como de las reacciones que te das cuenta de que hay un defecto que nadie quiere poner un poco de solución a ello. Madre mía. Tenemos que ir acabando, ¿no? Pero yo sí ¿Sí? quiero saber Se me ha cómo pasado fue. rapidísimo esto, ¿eh? No he Sí, pero parado. ahora ellos quieren ver el capítulo. Yo quiero saber cómo fue la recepción en Berlín, Mm. con un público distinto, con una cultura distinta. Quiero saber qué notaste tú allí. Bueno, noté, pues lo que te digo, después del pase, muchísima gente viniendo y allí pasamos 2 episodios. Y muchísima gente viniendo y diciéndome esto. O sea, Berlín está pasando una cosa que muy curiosa, que es que, por ejemplo, Berlín hace, no sé, yo creo que fue hace 5 años que fui a Berlín y había muchos sitios de ocupas, ¿no? Era como un sitio donde había muchos squatters Sí, y sí, estaban sí. ahí en la calle. Ahora no hay. Ahora ya no hay. Han conseguido rebajar el movimiento, pero claro, hay una cantidad. Pero han conseguido legalmente. Bueno, de alguna manera son estas dinámicas de que poco a poco ¿no? Progreso y esta cosa del negocio de la vivienda consigue poco a poco, y los van como limitando, los van estrangulando un poco y se dan cuenta que se tienen que ir. Entonces se van más lejos. Entonces ya en el Berlín Centro no hay. Y entonces era muy curioso como gente que veía la serie, pues me venía y me decía, esto es que está cambiando todo, está cambiando Berlín. Tenemos muchos problemas también de expats, de que está subiendo todos los precios, Entonces, la reacción es la misma que estamos teniendo aquí, ¿no? Y luego, pues también el amor a esta cultura española gastronómica que tanto nos gusta, Hombre, es que claro, desde que, Berlín, que la gente la que solo comparta, saben ¿no? comer codillo alemán, ¿no? Exacto. O no sé qué Y comen. aquí vais a ver que hay mucha carrillera de cerdo también. Aquí está muy bien. Sí, Pero la serie además también te invita a salir y comer. sí, de hecho, o sea, yo obligué a los actores a hacer cursos de cocina para saber cocinar. Así, ¿eh? Sí, sí, Luisa estuvo 2 meses haciendo un curso. De hecho, ella no sabía cocinar y tuvimos que hacer un curso de cocina para Luisa, para cocinar. Y de hecho, la La propia. obligué a hacer una comida para todo el equipo para validar ese momento. Kim Ávila, que hace de David. Míralo, qué listo, ¿eh? Kim Ávila, que hace de David, creo que es el único actor de España que no ha trabajado en un bar, creo. Y tuve que meterlo 1 mes y medio en el restaurante de mis primos a llevar el restaurante, saber cómo eran las dinámicas, a hacerse cargo de un restaurante, saber llevar los vasos, tal, no sé qué. Pero porque justamente lo que quería era esto, ¿no? Hacer un retrato lo más fidedigno posible de lo que es un negocio familiar, un negocio de restauración y que tú puedas vivir estas escenas de alguna manera como creo que las vivimos cuando estamos trabajando en ello, ¿no? ¿Qué hay ahora allí después de aquel desahucio? ¿Qué Pues hay en ese después de sitio? aquel desahucio se pasó 4 años cerrado y ahora lo han abierto unos empresarios de inmobiliaria rusos y ¡Qué raro! han abierto un restaurante llamado Can Lluís Ah, mira. desde 1929 y han hecho una réplica exacta de lo que teníamos nosotros. Sí. Si vais allí, no tenéis que ir a ese sitio. Tengo 2 más de restaurantes, me llamáis y os paso otras direcciones. Bueno, tenéis que ver la serie hoy y cuando se estrene en HBO el 20 de mayo, porque de verdad que es una serie que merece muchísimo la pena por todo lo que hemos contado y por muchas más cosas de las que veréis. Yo te doy la enhorabuena, de verdad, me encanta tener al lado a realizadores tan talentosos como Paul, que nos dan la vida con este tipo de ficciones que cuestan mucho de levantar, mucho de hacer. Yo quiero dar las gracias también a HBO por haber sido capaz de captar esta historia, porque sin la plataforma, por mucha inventiva que tuviera aquí Paul, no habríamos podido hacerlo. Así que por favor, un aplauso. Gracias. Disfrutad del capítulo. Yo creo que el compañero quería decir algo, ¿no? No, vale, pues nada. Muchas gracias a todos por venir. Veréis cómo la serie merece muchísimo, muchísimo la pena. Muchas gracias, Paul. Gracias, Muchas Mariano. gracias.